Bienvenidos jóvenes a la clase de ciencia. Un gusto estar a través de este medio con ustedes para desarrollar un nuevo contenido según esta nueva jornada. Entonces empezamos con la jornada de este día. La agenda que vamos a desarrollar es la siguiente: saludo, después del saludo vamos a dar lectura a una reflexión, después haremos una retroalimentación, vamos a estar recordando algunos contenidos o temas que vimos en la clase anterior. Seguidamente haré la presentación del tema a desarrollar con sus indicadores de logro. Después hablaremos de los saberes previos. Seguidamente pues vamos a desarrollar el contenido en sí, y por último una pequeña evaluación para ver lo que se ha entendido sobre esta jornada. La reflexión dice de la siguiente manera: a veces aquello que podemos entender comienza a tener sentido con el paso del tiempo. Entonces espero que me dejen sus opiniones en el grupo que tenemos sobre esta reflexión, que dice pues que a veces aquello que no podemos entender comienza a tener sentido con el paso del tiempo. Esa sería la reflexión para esta jornada. Pasamos ahora entonces, dando cumplimiento a la agenda, a la retroalimentación. Y esta retroalimentación decía de que íbamos a dar unas pequeñas pinceladas del contenido que vimos en la clase anterior. En la clase anterior, pues si recordamos, hablábamos de la hidrostática, que decíamos que es la rama de la física que estudia la mecánica de los fluidos, y que esa hidrostática pues se divide me equivoqué. Bien, vamos ahora con la retroalimentación para dar cumplimiento a lo que es la agenda. En esta retroalimentación decía que íbamos a tocar algunos elementos, recordar algunos elementos de que vimos en la clase anterior. En la clase anterior el tema principal era pues la estática de los fluidos, y ahí hablábamos de la hidráulica, que decíamos que era la rama de la física que estudia la mecánica de los fluidos, y que la hidráulica se divide en la hidrostática, que entenderemos que la hidrostática es la que se encarga de estudiar los fluidos en reposo, y la hidrodinámica, que es la que estudia los fluidos en movimiento. Esa es una de las cosas que veíamos en la clase anterior. Y después nos centrábamos más que todo en los principios de Pascal y Arquímedes. Y decíamos que el principio de Pascal enuncia que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con igual intensidad en todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Y relacionábamos más que todo el principio de Pascal con la prensa hidráulica, que esta prensa hidráulica decíamos que era una aplicación pues del principio de Pascal, y la cual tiene muchas otras aplicaciones en la vida cotidiana, como mencionábamos, como los frenos de los automóviles, los gatos mecánicos que utilizamos para cambiar las llantas de nuestro automóvil cuando se nos poncha una llanta, las máquinas de extracción de jugo, entre otras, ¿verdad?, que son aplicaciones que tiene la prensa hidráulica y que tiene relación con el principio de Pascal. Y decíamos también que el matemático e inventor griego Arquímedes pues estableció el principio de flotación de los cuerpos, el cual lleva su nombre y establece que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza ascendente llamada empuje. Entonces relacionamos más que todo el principio de Arquímedes con la flotación de los cuerpos. Decíamos sobre la flotación de los barcos, que es una de las aplicaciones del principio de Arquímedes. Entonces esas son las cosas que veíamos en la clase anterior sobre la estática de los fluidos. El tema a desarrollar en esta jornada lleva por nombre la presión hidrostática, y los indicadores de logro para este contenido son los siguientes: que en esta lección podrás experimentar y describir con seguridad el efecto de la presión atmosférica en fenómenos cotidianos y en los seres vivos.
El segundo indicador de logro sería que asimismo serás capaz de plantear, analizar y resolver con perseverancia problemas aplicando conocimientos sobre presión atmosférica. Y el tercer indicador de logro sería pues que en el transcurso de la lección experimentarás y resolverás correctamente problemas de cálculo sobre la presión en gases encerrados en un recipiente. Entonces eso sería el tema a desarrollar. Entonces tenemos ya en sí lo que es el tema de la presión hidrostática y vamos a empezar con una definición y aplicación de la presión hidrostática. ¿Qué se va a entender por presión hidrostática? Va a ser aquella presión que ejercen los líquidos sobre el recipiente que los contiene. Entonces a eso se denomina presión hidrostática. Esta presión es perpendicular a las paredes del recipiente que lo contiene y actúa en todas direcciones y solo es nula en la superficie del líquido. ¿Qué más podemos decir? Bueno, por ejemplo, cuando nadamos bajo el agua, podemos sentir una presión en nuestros oídos. Es decir, que mientras más profundo estemos sumergidos, mayor será la presión. Debido al peso del agua encima de nuestro cuerpo, por lo tanto la presión depende de la profundidad. Entonces de eso va a depender la presión, dependerá de la profundidad en la que estemos sumergidos en el agua. ¿A qué se debe la presión hidrostática? Bueno, se debe a la fuerza que el peso de las moléculas ejerce sobre un área específica y esta presión aumenta en cuanto sea mayor la profundidad. ¿Qué más podemos decir como forma resumida sobre este tema? Es que la presión en el interior de un líquido depende de dos cosas. Depende de la profundidad y depende también de su densidad. De esas dos cosas depende de la profundidad y de la densidad. La presión hidrostática en cualquier punto del líquido puede calcularse mediante la expresión matemática siguiente. Ahí tenemos la expresión matemática con la cual nos va a servir para calcular la presión hidrostática, que sería P sub H igual a P sub F por G por H sub F, en donde el pH es igual a la presión hidrostática y que hay que tomar en cuenta que esta va a estar en Pascal, que sería en PA. En el P sub F sería la densidad del fluido y esta siempre la vamos a encontrar en kilogramos sobre metros cúbicos. Y después tenemos la G que representa la gravedad y sabemos que la gravedad va a estar representada siempre en metros sobre segundos al cuadrado. Y por último la H sub F, que va a ser la altura de la columna del fluido y esta siempre va a estar en metros. Veamos el primer ejercicio. El primer ejercicio dice calcular la presión que soportan las paredes de un submarino cuando se encuentra sumergido a 50 metros de profundidad. Y nos dan el dato que la densidad del agua del mar es igual a 1030 kilogramos sobre metros cúbicos y que la gravedad, o sea G, es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a ver la solución de este ejercicio, los datos que nos da. Sabemos que nos dan los datos, nos da por ejemplo H. Si revisamos el ejercicio, ¿a qué sería igual H? El H sería igual, según los datos que leemos ahí, va a ser igual a 50 metros. Y lo que es el P sub F, que decíamos de que el P sub F era la densidad del fluido, ese va a ser igual a la densidad que nos da del mar, que sería 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué otro dato nos da el ejercicio? Nos da G, y esa G es la gravedad. Y ahí tenemos arriba en el ejercicio que G es igual a 9. Siempre la gravedad va a ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ¿qué nos pide investigar el ejercicio? El pH. Y el pH es que nos decía la presión hidrostática. Entonces pasamos a la solución de los ejercicios.
la fórmula y solución. Entonces la fórmula ya sabemos de qué es, pH igual a PF por G por HF. Entonces, sustituyendo valores en la fórmula, tenemos que pH va a ser igual a, sustituimos, ¿verdad? El P sub F es igual a 1030 kilogramos sobre metros cúbicos, y esto va a ir multiplicado por la gravedad, y la gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y el H sub F es igual a 50 metros. Entonces hacemos esa multiplicación, multiplicamos ya, tomamos la calculadora, multiplicar 1030 por 9.8 por 50 va a ser igual a 504.700 pascal. Entonces esa sería la respuesta del ejercicio. Aquí hay una descripción por qué o cómo logramos que la respuesta quede en unidades de pascal, porque decimos de que, bueno, primero va a quedar en pascal porque la presión hidrostática siempre va a estar representada en pascal, que sería en PA, pero cómo logramos que la respuesta quede en unidades de pascal. Bueno, si vemos las unidades que tenemos en esta expresión donde dice pH es igual a 1030 kilogramos sobre metros cúbicos multiplicado por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por 50 metros, entonces las unidades que tenemos ahí son kilogramos sobre metros cúbicos, tenemos otra unidad que es metros sobre segundos al cuadrado y tenemos metros. Entonces si de todas esas unidades de medida que tenemos tomamos kilogramos y tomamos metros y tomamos metros cuadrados, segundos al cuadrado, segundo al cuadrado. Aquí hay un error en esta presentación de acá donde está apuntando el mouse que dice metros cuadrados, aquí sería segundo al cuadrado. Entonces si tomamos kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado, entonces todo eso es igual a n, a n de Newton. Entonces si tomamos, como decíamos, los kilogramos sobre metros al cuadrado, nos van a quedar dos unidades en la expresión, nos quedaría metros cuadrados y metros. Y entonces al quedarnos metros cuadrados y metros tenemos una división ahí, ¿verdad? Y eso sería igual a decir que metros va a ser igual a 3 menos 1 y que eso va a quedar como metros al cuadrado. Entonces si tengo Newton sobre metros al cuadrado, sabemos que siempre cuando tengamos Newton sobre metros al cuadrado, eso va a ser igual a pascal, y por eso es que la respuesta queda en pascal. Entonces eso sería lo del primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio, que dice: un recipiente está lleno de un fluido cuya densidad es de 0.8 kilogramos sobre metros cúbicos. Calcular la presión hidrostática en un punto situado a 50 centímetros de profundidad. ¿Cuáles son los datos que nos da el ejercicio? Revisemos un poco o demos lectura nuevamente al ejercicio para poder determinar cuáles son los datos que nos da el ejercicio. En este caso nos da el P sub F, que sería pues la densidad, y aquí nos dice que la densidad, nos dice el ejercicio, va a ser igual a 0.8 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué más nos da? Nos da también la altura de la columna del fluido, que sería el H sub F, y que ese es igual a 50 centímetros. Y esos 50 centímetros va a ser igual a 0.5 metros. Entonces aquí una variante que te da el ejercicio es que tenemos que convertir esos centímetros a metros, porque nos decía la teoría de que el H sub F siempre tiene que estar representado en metros, pero como aquí nos lo están dando en centímetros, entonces tenemos que convertirlo a metros. Entonces ahí la conversión ya se ha hecho, entonces pero les voy a explicar ya en la medida del desarrollo del ejercicio cómo se llegó a tener a 0.5 metros, cómo se hace esa conversión. Entonces una vez convertido centímetros a metros, tenemos de que el H sub F va a ser igual a 0.5
0.5 metros. ¿Qué otro dato tenemos? La gravedad. Y que la gravedad, aunque no lo dé el ejercicio, sabemos que la gravedad siempre va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué más? Entonces nos va a preguntar el pH. Entonces ya sabemos que la fórmula y solución, ya sabemos que la fórmula es igual a pH igual a P sub F por G por H sub F. Y aquí pues solo reemplazamos los valores, decimos que pH va a ser igual a el P sub F, que es igual a 0.8 kilogramos sobre metros cúbicos, y eso va a ir multiplicado por la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y que eso y el H sub F va a ser igual a 0.5 metros. Al hacer la operación nos va a quedar que al multiplicar 0.8 por 9.8 por 0.5 nos queda que la respuesta es 3.92 newton sobre metros al cuadrado. ¿Por qué newton metros cuadrados? Porque decíamos que cuando tomo las unidades de medida kilogramos sobre metros sobre segundo al cuadrado, es igual a newton, n sobre m cuadrado. ¿De dónde sale m cuadrado? De restar exponentes, ¿verdad? Digo, pongo o tengo metros cúbicos, o es decir, metros, 3 menos 1 quedaría metros cuadrados. Entonces por eso tenemos n sobre metros cuadrados, y si tengo n sobre metros cuadrados quiere decir que esa respuesta me va a quedar en pascal. Ahora bien, decía al principio del ejercicio de que si el H sub F me lo dan en centímetros, habría que convertirlos a metros. ¿Y cómo voy a convertir eso a metros? Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar. Por ejemplo, bueno, primero tenemos que recordar de que un centímetro es igual a 0.01 metros y que un metro es igual a 100 centímetros. Entonces aquí lo que hacemos es como una tipo regla de 3. Tomamos los 50 centímetros y eso lo vamos a multiplicar siempre por 1 y lo vamos a dividir entre 100. Entonces al hacer esa operación decimos 50 por 1 entre 100 nos va a dar 0.5, y es ahí de donde sale el 0.5 de metro. ¿Qué más tenemos por acá? Observamos en esta parte de la presentación que hay dos ejercicios. ¿En dónde están estos ejercicios? Están pues en el libro de texto que ustedes tienen sobre el módulo. Entonces lo que van a hacer con esta parte es que van a revisar estos dos ejercicios, van a tratar de comprender cuál es el paso a paso que se aplicó para llegar a la solución del mismo. Entonces van a tratar de comprender ambos ejercicios y comentarme en el grupo que tenemos sobre lo que si entendieron sobre la solución de estos. Entonces una vez comprendidos esos dos ejercicios pasamos a lo siguiente, o una vez comprendido pues lo que se va a hacer sobre esos dos ejercicios pasamos a lo siguiente. Pasamos ahora pues a la definición y aplicación de la presión atmosférica. ¿Qué podemos decir sobre la presión atmosférica? Que es la que provoca el peso de la masa de aire que está actuando sobre la Tierra. ¿Qué más podemos decir para que se entienda esa definición? Es que, por ejemplo, cuando nadamos bajo el agua, podemos sentir la presión de en nuestros oídos. Que mientras más profundo estemos sumergidos, mayor será la presión. Y eso pues debido al peso del agua encima de nuestro cuerpo. Por tanto, pues la presión depende de la profundidad. Entonces no olvidemos eso, que la presión siempre dependerá de la profundidad. Aunque vamos a ver de qué más depende esa presión. Y es que, por ejemplo, cuando la presión en el interior de un líquido decíamos primero que depende de la profundidad, pero realmente depende de dos cosas. Depende de la profundidad y también depende de su densidad. Porque no es lo mismo sumergirse en agua que en aceite o petróleo. Entonces por eso que nos lleva a la conclusión de que la presión en el interior de un líquido pues dependerá de la profundidad
y también de su densidad. Pasamos ahora a lo que es la presión manométrica. ¿Qué podemos decir de esta presión manométrica? Que es la presión que experimenta un fluido cuando está encerrado en un recipiente y se mide pues con un manómetro. ¿Qué podemos decir o si sabemos qué es un manómetro? Bueno, pues podemos decir que hay diferentes tipos de manómetros. Uno de los más importantes es el tensiómetro que es utilizado por los médicos para medir la presión arterial de sus pacientes. Y otro manómetro que es de uso muy común, que sin duda ya lo hemos visto, que es el calibrador que se usa en la llantería para medir la presión interna del aire de las llantas de los automóviles. Entonces esos son dos ejemplos de manómetros que podemos ver en nuestro entorno. La presión absoluta, ¿qué podemos decir de la presión absoluta? Que es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Y esto pues se representa de la siguiente manera. No olvidemos que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Por tanto, también podemos decir que la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces no olvidemos esas dos cosas, ¿verdad? Que la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y que la presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Veamos un ejercicio para que se entienda un poco más esos términos. El ejercicio dice así: calcular la presión absoluta de un gas. Si el manómetro nos indica que la presión es de 25 centímetros Hg y la presión atmosférica es de 76 centímetros Hg. Empezamos con la solución del ejercicio, sacamos los datos. ¿Qué datos nos da? Nos da, por ejemplo, la presión manométrica. ¿A qué es igual la presión manométrica? A 25 centímetros Hg. ¿Qué otro dato nos da el ejercicio? Nos da la presión atmosférica. ¿Y a qué es igual la presión atmosférica? Es igual a 76 centímetros Hg. ¿Qué es lo que nos pide encontrar? Nos pide encontrar la presión absoluta. ¿Y a qué es igual la presión absoluta? Bueno, la presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En este caso entonces solo reemplazamos los datos de la fórmula. La presión manométrica tenemos los datos que es igual a 25 centímetros Hg. Entonces colocamos 25 centímetros Hg más la presión atmosférica. ¿Quién es la presión atmosférica? 76 centímetros Hg. Entonces hacemos la sumatoria y tenemos que la presión absoluta va a ser igual a 101 centímetros Hg. Entonces de esta manera hemos finalizado el contenido a desarrollar en esta jornada. Cualquier duda pues hacerla saber siempre en el grupo, y pues como siempre pues es un gusto compartir la clase por este medio, y cualquier duda pues hacerla saber. Bendiciones a cada uno de ustedes.